¿Alguna vez te has detenido a pensar en el peso real de lo que dices? No solo en palabras sueltas, sino en cómo cada frase que sale de tu boca puede edificar o destruir, abrir caminos o cerrarlos, acercarte a la voluntad de Dios o alejarte de ella. La lengua, aunque pequeña, tiene un poder inmenso. La Biblia lo deja claro, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. El problema es que muchas veces hablamos sin pensar. Decimos cosas por impulso, sin medir las consecuencias. Nos quejamos, criticamos, declaramos derrota sobre nuestras propias vidas, sin darnos cuenta de que estamos sembrando semillas que darán fruto tarde o temprano. Antes de comenzar, te invito a dejar un comentario afirmando este compromiso. Hoy decido hablar vida y bendición sobre mi destino. Comencemos. Número 1. El pequeño órgano que puede destruir o bendecir. ¿Te has detenido a pensar en lo increíble que resulta que algo tan pequeño como nuestra lengua pueda tener un impacto tan grande? Fíjate que en la carta de Santiago, capítulo 3, versículos 5 y 6, se nos recuerda que la lengua es como un fuego, capaz de encender un bosque entero con solo una chispa. Puede sonar exagerado, pero déjame decirte, todos hemos visto cómo una palabra maldicha o un comentario fuera de lugar enciende conflictos que parecían imposibles de resolver. Sin embargo, esa misma lengua, esa misma herramienta tan diminuta, puede bendecir a otros cuando decidimos usarla para animar, fortalecer y transmitir amor. Así como el fuego puede purificar metales y traer calor en las noches frías, nuestras palabras pueden calentar el corazón del que se siente solo y cansado. Ahora, piensa por un momento en tus relaciones más cercanas. ¿Recuerdas alguna vez en la que una simple frase desató un huracán de problemas con amigos o familiares? Puede ser que fuera un comentario con buena intención, pero que no se expresó correctamente y terminó causando dolor. Por otro lado, tal vez alguna vez alguien te brindó una palabra de aliento justo cuando más lo necesitabas, y esa pequeña semilla de esperanza cambió tu día o incluso tu perspectiva de vida. Es ahí cuando te das cuenta de que la lengua tiene un poder tremendo para construir puentes o para quemarlos, y que no hay término medio. Si queremos evitar incendios en nuestras relaciones, debemos aprender a hacer una pausa antes de hablar, respirar hondo y pensar con empatía. ¿Qué sentiría yo si me hablaran de la forma en que estoy a punto de hablarle a esa persona? Es increíble cómo este simple ejercicio puede prevenir muchas heridas y fortalecer nuestros lazos con los demás. A veces creemos que tener dominio propio se limita a no perder la paciencia o a controlar el enojo de manera externa, pero la Biblia nos enseña que uno de los desafíos más grandes de nuestro carácter es aprender a dominar la lengua. Si podemos ser capaces de mantener en control lo que sale de nuestra boca, eso demuestra madurez y sabiduría. Claro que no se trata de callar siempre o reprimir lo que pensamos, sino de permitir que Dios transforme nuestro corazón para que nuestras palabras lleven vida en lugar de herir. Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestro interior, nos guía a hablar con amor, compasión y verdad. Es como tener un filtro divino que, sin quitarnos la espontaneidad, nos enseña a hablar de manera que glorifiquemos a Dios y edifiquemos al prójimo. ¿Te imaginas lo diferente que serían nuestras vidas si cada palabra que pronunciáramos estuviera alineada con el propósito de Dios para nosotros? Muchas veces, sin darnos cuenta, soltamos frases que pueden bloquear oportunidades o afectar nuestro futuro. Decisiones que tomamos bajo un arrebato verbal pueden marcar el rumbo de nuestro destino de formas que no siempre podemos prever. De la misma manera, también podemos abrir puertas de crecimiento y favor al hablar con fe y esperanza, reconociendo que cada palabra tiene un peso y una intención.
Tal vez te preguntes, ¿y cómo logro que mis palabras sean de bendición? La respuesta empieza en alimentar tu mente con la palabra de Dios, llenando tu corazón de su verdad y su gracia. Cuando permitimos que la Biblia sea nuestro filtro, evitamos comentarios cargados de egoísmo o rabia y optamos por expresarnos con prudencia y sabiduría. Cada vez que elegimos hablar con amabilidad y paciencia, añadimos un ladrillo más a ese puente de bendición hacia los demás y hacia nuestro propio destino. Recuerda siempre que, aunque la lengua es pequeña, su poder es enorme y está en nosotros decidir si dejamos que sea un fuego incontrolable o una llama que ilumine, purifique y transforme. Cada palabra cuenta, cada comentario puede llevarnos un paso más cerca de la destrucción o de la bendición. Así que confiemos en la guía del Espíritu Santo y hagamos de nuestra lengua un instrumento para honrar a Dios y edificar a quienes nos rodean. Número 2. Lo que declares, eso cosecharás. ¿Te has dado cuenta del poder que tienen tus palabras? No se trata solo de decir cosas buenas o malas, sino de entender que cada palabra que pronunciamos tiene el potencial de construir o destruir, de dar vida o traer muerte. Proverbios 18:21 lo dice con claridad. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. En otras palabras, lo que declaramos hoy puede convertirse en la realidad que viviremos mañana. No es magia ni superstición, es una verdad espiritual que afecta cada aspecto de nuestra vida. Si hablamos con amargura, crítica y desánimo, eso es lo que terminamos cosechando. Pero si nuestras palabras están llenas de fe, gratitud y esperanza, también veremos cómo nuestra vida empieza a reflejar esas bendiciones. Cada vez que abrimos la boca, estamos sembrando algo. La pregunta es, ¿qué tipo de cosecha queremos recibir? Si sembramos quejas, chismes o palabras de duda, tarde o temprano veremos el fruto de esas semillas en nuestras relaciones, en nuestro estado de ánimo e incluso en nuestro futuro. ¿Cuántas veces hemos visto a personas que se pasan la vida hablando de fracaso, de escasez o de lo mal que les va en todo? Y, curiosamente, su realidad termina reflejando exactamente lo que dicen. No es casualidad. En cambio, quienes aprenden a hablar con fe, a declarar promesas de Dios sobre su vida, a animar en lugar de criticar, comienzan a ver cómo su entorno cambia, no porque las palabras tengan poder en sí mismas, sino porque reflejan lo que hay en nuestro corazón y dirigen nuestra actitud y nuestras acciones. Es fácil caer en la trampa de hablar sin pensar, de soltar lo primero que se nos viene a la mente sin medir las consecuencias. Pero Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca. Mateo 12. Eso significa que nuestras palabras son un reflejo de lo que llevamos dentro. Si constantemente estamos hablando de problemas, miedo y desesperanza, quizás sea momento de examinar qué estamos alimentando en nuestro interior. ¿Estamos llenándonos de la palabra de Dios o estamos permitiendo que el ruido del mundo dicte nuestro discurso? Un corazón lleno de fe hablará con confianza. Un corazón lleno de gratitud expresará bendición. Un corazón que confía en Dios no se deja llevar por el pesimismo, sino que declara lo que aún no ve, porque cree en las promesas de aquel que nunca falla. Fíjate que incluso nuestra relación con los demás se ve afectada por la forma en que usamos nuestra lengua. ¿Cuántas veces una simple palabra ha sanado el corazón de alguien que estaba al borde del desánimo? Un "te entiendo", un "todo va a estar bien", un "confía en Dios", pueden cambiar el día de una persona. Pero también una crítica innecesaria, una burla o un comentario imprudente pueden dejar heridas que tardan años en sanar. Por eso, la Biblia nos llama a hablar con sabiduría, a elegir nuestras palabras con cuidado,
y a asegurarnos de que lo que decimos sea para edificación y no para destrucción. Y aquí viene lo más importante. Si queremos que nuestras palabras sean de bendición, primero debemos permitir que Dios transforme nuestro corazón. No podemos hablar vida si por dentro estamos llenos de amargura o resentimiento, pero cuando pasamos tiempo con Dios, cuando meditamos en su palabra y dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, nuestras palabras comienzan a reflejar su verdad. Es un proceso, sí, pero uno que vale la pena. Cuando decidimos hablar con fe, esperanza y amor, no solo impactamos nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Así que hoy te hago una pregunta. ¿Qué estás sembrando con tus palabras? Porque tarde o temprano cosecharás el fruto de lo que hablas. Si hasta ahora has hablado sin pensar, este es el momento de pedirle a Dios que te ayude a cambiar. Que cada palabra que salga de tu boca traiga vida, restauración y bendición. Que tu lengua no sea un instrumento de destrucción, sino una herramienta para construir, edificar y acercar a otros al amor de Dios. Porque al final del día, lo que declaras es lo que cosecharás. Número 3. Nada queda al azar, cada palabra cuenta. Las palabras no se las lleva el viento. Lo que decimos queda registrado, tanto en la mente y el corazón de quienes nos escuchan, como delante de Dios. Jesús fue muy claro cuando dijo que de toda palabra ociosa que pronunciemos, daremos cuenta en el día del juicio. Y esto es fuerte, porque muchas veces hablamos sin pensar, sin medir el impacto de lo que decimos, y creemos que no tiene mayor importancia. Pero Dios nos recuerda que cada palabra cuenta, cada conversación deja una huella y cada expresión tiene consecuencias. Cuando la Biblia habla de palabras ociosas, no se refiere solo a palabras sin sentido, sino a aquellas que carecen de propósito, que no edifican ni aportan nada bueno. Son palabras que se dicen sin pensar, a la ligera, o incluso con intenciones ocultas de crítica, burla o chisme. ¿Cuántas veces participamos en conversaciones que giran en torno a rumores, quejas o comentarios negativos sin darnos cuenta de que estamos contribuyendo a un ambiente tóxico? Parece inofensivo, pero no lo es. Esas palabras no solo afectan a quienes las escuchan, sino que también afectan nuestro propio espíritu. Jesús nos advierte de esto porque sabe que la lengua puede ser un arma poderosa para el bien o para el mal. Si no tenemos cuidado, podemos caer en el hábito de hablar sin propósito, dejando que nuestra boca actúe sin filtro. Pero aquí es donde Dios nos llama a la reflexión. ¿Estamos usando nuestras palabras para construir o para destruir? ¿Estamos hablando vida o simplemente dejando que el ruido de nuestras conversaciones nos distraiga de lo realmente importante? El problema de las palabras vacías es que pueden parecer inofensivas en el momento, pero con el tiempo pueden causar un daño irreversible. Una broma que a ti te parece graciosa puede convertirse en una herida profunda para alguien más. Un comentario imprudente puede sembrar la duda, el desánimo o incluso la discordia. A veces, lo que pensamos que es solo una opinión termina afectando la autoestima o la fe de otra persona. Y cuando nos damos cuenta del daño, muchas veces ya es tarde para remediarlo. Pero aquí viene la clave. No se trata solo de evitar las palabras vacías, sino de reemplazarlas con palabras llenas de propósito. Dios nos llama a hablar con intencionalidad, a elegir nuestras palabras con sabiduría y a asegurarnos de que lo que decimos tenga valor y edifique a los demás. En lugar de críticas, palabras de ánimo. En lugar de chismes, conversaciones llenas de verdad. En lugar de quejas, expresiones de gratitud. La diferencia que esto hace en nuestra vida es enorme. Y claro, no siempre es fácil. Estamos rodeados de un mundo que se alimenta del escándalo, del morbo, de las discusiones sin sentido. Pero nosotros hemos sido llamados a algo más grande.
La Biblia dice en Proverbios 21, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. En otras palabras, cuidar lo que decimos no solo protege a los demás, sino que también nos protege a nosotros mismos. Evitamos arrepentimientos innecesarios, relaciones dañadas y malentendidos que podrían haberse prevenido con un poco de prudencia. Aquí es donde entra la ayuda del Espíritu Santo. No podemos controlar nuestra lengua por nuestras propias fuerzas, pero si le pedimos a Dios que nos ayude, Él nos dará la sabiduría para hablar en el momento adecuado y callar cuando sea necesario. Porque a veces el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Hay momentos en los que la mejor respuesta es simplemente no decir nada. Y eso no es debilidad, es madurez. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que nuestras palabras sean de bendición? Un buen hábito es hacernos dos preguntas antes de hablar. ¿Esto edifica? Y ¿esto honra a Dios? Si la respuesta es no, tal vez sea mejor guardarlo. Y si la respuesta es sí, entonces hablemos con confianza, sabiendo que nuestras palabras están alineadas con la voluntad de Dios. Número 4. El veredicto final. Tus palabras en el juicio. Las palabras no son solo sonidos que se desvanecen en el aire, son semillas que se siembran en la eternidad. Jesús nos dejó una advertencia que no podemos ignorar. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12:37. No se trata solo de lo que hacemos, sino de lo que decimos. Cada palabra que sale de nuestra boca tiene un peso espiritual, un eco que resuena más allá del momento en que la pronunciamos. Puede elevarnos o hundirnos, puede acercarnos al propósito de Dios o alejarnos de Él. ¿Alguna vez has pensado en esto? No es solo cuestión de decir cosas buenas o malas, sino de lo que esas palabras revelan sobre nuestro corazón. Las palabras son un espejo del alma. No podemos fingir lo que realmente hay dentro de nosotros. Podemos tratar de aparentar, de decir lo correcto en público, de medir lo que decimos para impresionar a otros, pero Dios no se deja engañar. Él ve lo que hay detrás de cada palabra, cada intención oculta, cada motivación secreta. Al final, no es solo lo que decimos lo que importa, sino lo que nuestras palabras reflejan sobre nuestra relación con Dios. Un corazón alineado con su voluntad hablará vida, amor y verdad. Pero un corazón contaminado por la amargura, la envidia o la incredulidad inevitablemente manifestará palabras de crítica, resentimiento y duda. Si nuestras palabras nos justifican o nos condenan, significa que lo que decimos está construyendo el testimonio de nuestra vida. Y aquí hay algo clave. No se trata de tener miedo de hablar, sino de ser conscientes del poder que tienen nuestras palabras. Jesús no dijo esto para llenarnos de temor, sino para hacernos reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos con lo que declaramos. Cada vez que abrimos la boca, estamos testificando, ya sea a favor o en contra de la fe que decimos tener. Y si nos damos cuenta de que nuestras palabras han estado reflejando más nuestra carne que el carácter de Cristo, aún hay esperanza. Dios nos da la oportunidad de cambiar, de arrepentirnos y de transformar nuestra manera de hablar. Cuando nos rendimos a Dios, Él no solo cambia nuestras acciones, sino también nuestras palabras. Nos da una nueva manera de expresarnos, una forma de hablar que edifica, sana y restaura. Ya no hablamos desde la ira o el egoísmo, sino desde la gracia y la sabiduría que solo el Espíritu Santo puede darnos. Y esto no es automático, es un proceso. Es aprender a detenernos antes de hablar, a pedirle a Dios que guarde nuestra boca, a recordar que cada palabra es una semilla que dará fruto tarde o temprano. Piensa en el impacto que puedes tener con una palabra bien dicha. Un te perdono puede romper cadenas de años de resentimiento. Un confío en Dios
puede fortalecer la fe de alguien que está a punto de rendirse. Un Dios está contigo puede recordarle a una persona que no está sola en medio de su batalla. Lo que decimos tiene el poder de transformar vidas. Hablar para justificación significa alinear nuestras palabras con el corazón de Dios. Significa usar nuestra boca para proclamar su verdad, su amor y su misericordia. Significa no solo evitar lo negativo, sino llenarnos de lo que realmente tiene valor eterno. Y si alguna vez hemos fallado con nuestras palabras, si hemos herido o hablado sin sabiduría, Dios nos da la oportunidad de corregirlo. Podemos pedir perdón, podemos comenzar a hablar con intención, podemos hacer de nuestras palabras un canal de bendición. Hoy es el día para tomar una decisión. ¿Qué quieres que tus palabras digan de ti? ¿Quieres que testifiquen de una fe viva, de un corazón transformado por Dios? Entonces empieza a hablar vida, que cada palabra que salga de tu boca refleje el carácter de Cristo, no solo para evitar condenación, sino para vivir una vida donde tus palabras sean fuente de bendición, restauración y verdad. Que cada día puedas decir, Señor, usa mi boca para glorificarte, que mis palabras sean luz, que sean un reflejo de tu amor, porque al final nuestras palabras no solo nos definen ante los demás, sino que también revelan nuestra verdadera relación con Dios. Número 5. La boca habla de lo que el corazón está lleno. Las palabras no son solo sonidos que se pierden en el aire, son la expresión más sincera de lo que llevamos dentro. Jesús lo dijo claramente: de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6:45. En otras palabras, lo que dices refleja lo que realmente está en tu interior. Puedes tratar de ocultarlo, puedes fingir por un tiempo, pero tarde o temprano, tus palabras sacarán a la luz lo que hay en tu corazón. Si hay amor, hablarás con ternura. Si hay gratitud, expresarás gozo. Pero si lo que guardas es amargura, enojo o resentimiento, eso también se notará en la manera en que hablas. No hay forma de disimularlo por mucho tiempo. Piénsalo. Cuando estás en paz, tus palabras fluyen con tranquilidad. No necesitas gritar, no te alteras fácilmente, pero si hay algo que te incomoda, si hay heridas sin sanar, tarde o temprano se manifiestan en lo que dices. A veces, no nos damos cuenta de que nuestras palabras reflejan el dolor que aún cargamos. ¿Te has encontrado reaccionando de manera brusca, sin motivo aparente? ¿Has soltado comentarios hirientes y luego te has preguntado por qué lo hiciste? La verdad es que el problema no está solo en la lengua, sino en el corazón. Si el corazón está cargado de resentimiento, inevitablemente lo que salga de nuestra boca reflejará esa carga. La solución no es solo intentar hablar mejor o hacer un esfuerzo por decir cosas bonitas. Eso es como poner un parche en una herida profunda sin tratar la infección. Lo que realmente necesitamos es sanar el corazón. Si lo que decimos es una ventana a nuestro interior, entonces hay que empezar por revisar qué hay dentro. Hay heridas del pasado que aún nos afectan. Hay personas a las que no hemos perdonado. Hay pensamientos negativos que hemos alimentado por años. La transformación verdadera ocurre cuando dejamos que Dios sane lo que llevamos dentro. No podemos hablar con amor si primero no experimentamos el amor de Dios en nuestra vida. No podemos hablar con gracia si no hemos recibido su gracia. El corazón se llena de lo que le damos de comer. Si alimentamos nuestra mente con la palabra de Dios, si pasamos tiempo en oración y en comunión con Él, nuestro interior se transforma. Y cuando eso sucede, nuestras palabras también cambian, no porque estemos tratando de hablar diferente, sino porque la nueva realidad de nuestro corazón se refleja de manera natural. La Biblia nos da sabiduría, nos llena de promesas, nos recuerda quiénes somos en Cristo. Y cuando nuestra mente y nuestro espíritu están alineados con eso,
Nuestras palabras empiezan a transmitir fe, esperanza y amor. En los momentos difíciles, lo que hemos guardado en el corazón es lo que saldrá. Cuando llega la presión, cuando enfrentamos desafíos, no hay tiempo para fingir. Lo que hemos estado alimentando en nuestro interior se hará evidente. Si hemos llenado nuestro corazón con la verdad de Dios, incluso en tiempos de prueba, nuestras palabras serán de confianza en Él. Pero si hemos estado alimentando la duda, la queja o la desesperanza, eso será lo que salga de nuestra boca en los momentos de crisis. Dios nos ha dado un increíble poder con nuestras palabras. Con ellas podemos edificar, fortalecer, sanar. Nuestras palabras pueden ser bálsamo para alguien que está sufriendo. Pueden dar ánimo a alguien que está a punto de rendirse. Imagina el impacto que podrías tener si cada día decides hablar palabras de vida. Si en lugar de críticas, traes aliento. Si en lugar de quejas, expresas gratitud. Si en lugar de hablar de problemas, hablas de soluciones. No se trata de ignorar la realidad, sino de decidir con qué actitud enfrentarla. Pero esto no ocurre automáticamente. Requiere una decisión diaria. Requiere acercarnos a Dios constantemente y pedirle que moldee nuestro corazón. Porque cuando Él transforma lo que hay dentro de nosotros, las palabras correctas salen sin esfuerzo. Se vuelven un reflejo de su amor, de su paz, de su verdad. Número 6. No es lo que entra, sino lo que sale. El poder de las palabras. Muchas veces nos preocupamos demasiado por lo externo, por lo que la gente ve de nosotros, por cómo nos perciben. Pero Jesús dejó claro algo que nos debería hacer reflexionar. No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de ella. ¿Por qué? Porque nuestras palabras son un reflejo de lo que llevamos dentro. Podemos cuidar nuestra imagen, podemos aparentar ser buenas personas, pero tarde o temprano, lo que hay en nuestro corazón saldrá a la luz a través de lo que decimos. En la cultura de la época de Jesús, los fariseos estaban obsesionados con las reglas externas. Creían que la pureza dependía de lo que comían o de ciertos rituales que cumplían, pero Jesús rompió con esa mentalidad superficial y llevó el foco hacia lo más importante, el corazón. Porque la verdadera pureza no se mide por costumbres externas, sino por la condición interna del alma. Al final, las palabras que pronunciamos son una prueba de lo que realmente nos domina por dentro. Si hay enojo, crítica o resentimiento, eso será lo que salga de nuestra boca. Pero si en nuestro corazón habita la paz de Dios, nuestras palabras reflejarán amor, paciencia y sabiduría. La boca no es más que un altavoz del corazón. Cuando alguien habla con dureza, cuando constantemente critica o menosprecia a los demás, no es solo un problema de palabras, es un problema del corazón. Un corazón contaminado por el resentimiento inevitablemente se manifestará en palabras hirientes. Pero un corazón lleno de Dios, de su palabra, de su amor, hablará con bondad y verdad. La cuestión es que muchas veces intentamos cambiar la forma en la que hablamos sin cambiar lo que llevamos dentro. Nos esforzamos por no decir cosas negativas, por no criticar, por no reaccionar con enojo, pero si en nuestro interior seguimos guardando esas emociones, tarde o temprano terminarán saliendo a la luz. No podemos solo poner un filtro externo, necesitamos sanar la fuente. Si queremos que nuestras palabras sean puras, primero debemos dejar que Dios purifique nuestro corazón. ¿Cómo hacemos esto? Primero, revisando qué hemos estado guardando dentro. ¿Hay heridas del pasado que aún nos afectan? ¿Hay resentimientos que hemos permitido que se acumulen? ¿Nos hemos llenado de pensamientos negativos, de quejas, de temor? Todo eso contamina el alma y eventualmente termina saliendo a través de nuestras palabras.
para cambiar la manera en que hablamos, primero necesitamos limpiar la raíz de lo que nos afecta. Y aquí es donde entra el poder de Dios. No podemos hacerlo solos. Podemos intentar ser mejores. Podemos tratar de hablar con más paciencia, pero sin una transformación real, será solo un esfuerzo momentáneo. Lo que realmente cambia el corazón es el encuentro con Jesús. Solo Él puede darnos un nuevo comienzo. Solo Él puede sanar las heridas, arrancar el resentimiento y llenarnos de su paz. Cuando pasamos tiempo con Dios, cuando lo buscamos en oración y en su palabra, nuestro corazón se va renovando. Y cuando el corazón cambia, las palabras cambian con él. Imagina lo diferente que sería nuestra vida si habláramos siempre con sabiduría, con amor, con gracia. Imagina cuántos conflictos se evitarían si antes de hablar pensáramos en el impacto de nuestras palabras. Imagina cuánto podríamos bendecir a otros si usáramos nuestra voz para edificar en lugar de destruir. No se trata de hablar menos, sino de hablar mejor, de asegurarnos de que lo que sale de nuestra boca no contamine, sino que bendiga. Cuando dejamos que Dios transforme nuestro interior, nuestras palabras se convierten en un reflejo de su amor. En lugar de discusiones, promovemos la paz. En lugar de crítica, brindamos ánimo. En lugar de palabras vacías, hablamos con propósito. Y esto no solo cambia nuestra vida, sino también la de quienes nos rodean. Porque cuando un corazón es purificado, todo lo que fluye de él lleva vida, esperanza y verdad. Número 7. El poder creador de la palabra divina. Desde el principio de los tiempos, Dios nos mostró el poder de su palabra. No usó herramientas, no necesitó materiales, simplemente habló y todo cobró vida. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Esta no es solo una frase poética, es una revelación profunda del poder creador que hay en la palabra de Dios. Su voz no solo describe la realidad, sino que la transforma. Cuando Él habla, el caos se convierte en orden, la oscuridad en luz y el vacío en plenitud. Ahora piensa en esto. Si Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué significa esto para nosotros? Tal vez no tengamos el mismo poder absoluto para crear con solo hablar, pero nuestras palabras sí tienen un impacto real en el mundo que nos rodea. Jesús mismo nos enseñó que lo que declaramos con fe puede mover montañas. Marcos 11:23. Y no se trata solo de decir frases motivacionales o repetir afirmaciones vacías. Se trata de alinear nuestra boca con la verdad de Dios, con sus promesas, con su voluntad. Cuando hablamos conforme a la fe, nuestras palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en semillas que pueden traer vida, restauración y transformación. Nuestras palabras tienen el poder de cambiar atmósferas. No podemos ignorar el impacto que tienen en nuestra vida y en la de los demás. ¿Has notado cómo algunas personas pueden traer paz con solo hablar? ¿O cómo una palabra de aliento puede darle fuerzas a alguien que está a punto de rendirse? Así como Dios habló luz en medio de la oscuridad, tú puedes traer luz a través de lo que dices. Tus palabras pueden disipar la desesperanza, pueden levantar a alguien que está caído, pueden ser el comienzo de una nueva oportunidad. Pero también es cierto lo contrario. Así como podemos hablar vida, también podemos hablar muerte. Podemos llenar el ambiente de dudas, de quejas, de críticas destructivas. Hay quienes, sin darse cuenta, se convierten en portadores de oscuridad con su manera de hablar. Y aquí es donde debemos hacer una pausa y preguntarnos, ¿qué estoy declarando con mis palabras? ¿Estoy alineando mi boca con la luz de Dios o estoy contribuyendo a la oscuridad del mundo? Hablar con fe no significa ignorar la realidad ni negar los problemas. Significa reconocer que por encima de cualquier circunstancia, Dios sigue teniendo el control.
Significa ver la dificultad y declarar que Dios tiene una salida. Significa mirar la enfermedad y proclamar sanidad. Significa enfrentar la escasez y confiar en la provisión de Dios. Es hablar desde la certeza de que Él es fiel y cumple lo que promete. Jesús nos enseñó que la boca habla de lo que abunda en el corazón. Si nuestro interior está lleno de miedo, hablaremos con temor. Si estamos llenos de dudas, nuestras palabras serán de incertidumbre. Pero si nuestro corazón está lleno de la palabra de Dios, entonces nuestras declaraciones estarán cargadas de esperanza, confianza y poder. Y eso es lo que cambia las cosas. No porque nuestras palabras tengan magia, sino porque cuando hablamos en alineación con Dios, su poder se activa en nuestra vida. Piensa en las veces que una simple frase ha cambiado tu día. Tal vez alguien te dijo algo que te hizo sentir valorado, amado, con propósito. O tal vez, por el contrario, una palabra negativa dejó una marca en tu corazón. Así de poderosas son las palabras. Y si tienen ese efecto en lo cotidiano, imagina el impacto que pueden tener cuando las usamos con propósito, con intención divina. Dios nos llama a ser luz en un mundo lleno de oscuridad. Y una de las maneras más directas en las que podemos hacerlo es a través de nuestras palabras. Podemos traer claridad donde hay confusión. Podemos hablar paz en medio de la tormenta. Podemos sembrar fe en corazones llenos de duda. No subestimes lo que una palabra bien dicha puede hacer en la vida de alguien. Número 8. Habla a la montaña. Declaraciones que mueven obstáculos. Las montañas en la vida aparecen cuando menos las esperamos. Son esos problemas que parecen inamovibles, esos desafíos que nos hacen sentir pequeños e incapaces. Pero Jesús nos dejó una enseñanza poderosa. No solo debemos creer en nuestro corazón, sino también hablar con fe. En Marcos 11:23 dijo: «Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, lo que diga le será hecho». Aquí Jesús no está hablando de simples palabras motivacionales, sino de una declaración de fe que mueve lo imposible. Cuando enfrentamos momentos difíciles, nuestra reacción natural es quejarnos o lamentarnos. Pero Jesús nos invita a hacer algo diferente, hablarle a la montaña, no ignorarla, no hacer de cuenta que no existe, sino mirarla de frente y declarar que Dios tiene el poder para moverla. Esto no significa que nuestras palabras tengan magia, sino que cuando alineamos nuestra fe con la voluntad de Dios, algo poderoso sucede. Porque no se trata de decir cualquier cosa, se trata de declarar lo que Dios ya ha prometido. Cada persona tiene montañas en su vida. Tal vez la tuya sea una enfermedad, un problema financiero, una crisis en tu familia o una lucha interna que nadie más conoce. Es fácil sentirse atrapado, ver el obstáculo y pensar que no hay salida. Pero cuando decides hablar con fe, algo cambia dentro de ti. Ya no estás viendo la montaña como un límite, sino como una oportunidad para ver el poder de Dios en acción. Hablarle a la montaña no significa que el problema desaparecerá de inmediato. A veces, Dios mueve la montaña de un solo golpe y otras veces lo hace poco a poco. Lo importante es que sigas declarando su fidelidad, que sigas creyendo aunque no veas el cambio de inmediato. Recuerda que la fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que Dios ha dicho. Y si Dios ha prometido abrir camino, aunque ahora solo veas un muro, sigue hablando con fe, porque tarde o temprano el obstáculo caerá. Pero hay algo clave en esto. Nuestras palabras deben estar en sintonía con la voluntad de Dios. No se trata de exigirle que haga lo que queremos, sino de alinear nuestro corazón con sus promesas. No podemos hablar con fe si en el fondo estamos llenos de duda. Jesús dijo que la clave era no dudar en el corazón.
Si creemos que Dios es fiel, entonces nuestras palabras deben reflejarlo. Si confiamos en su amor, no podemos estar declarando fracaso o derrota. La duda es el mayor enemigo de la fe. A veces comenzamos declarando victoria, pero cuando pasa el tiempo y no vemos el cambio, la duda entra en nuestra mente y nuestras palabras empiezan a cambiar. Pasamos de decir, Dios me sacará adelante, a decir, tal vez esto nunca cambie. Pero aquí es donde la persistencia es clave. Hay momentos en los que la fe no se trata de ver resultados inmediatos, sino de mantenerse firme hasta que Dios actúe. Hay historias de personas que vieron milagros porque nunca dejaron de declarar lo que Dios les había prometido. Padres que oraron por años por sus hijos y vieron la transformación. Gente que enfrentó enfermedades graves y contra todo pronóstico recibió sanidad. Personas que estaban al borde de la ruina y vieron cómo Dios abrió puertas inesperadas. ¿Qué hicieron diferente? No dejaron que la duda apagara su voz de fe. Tus palabras pueden marcar el rumbo de tu vida. No hables derrota cuando Dios te ha llamado a la victoria. No declares fracaso cuando tienes a un Dios que hace lo imposible. Decide que cada día de tu vida, tu boca será un canal de fe, de esperanza y de confianza en Dios. Porque cuando hablas alineado con la verdad de Dios, cuando declaras su poder sobre tu vida, las montañas empiezan a moverse, los obstáculos se reducen y lo imposible se convierte en testimonio. Número 9. Las palabras de Jesús que dan vida eterna. Las palabras de Jesús no son palabras comunes, no son solo frases llenas de sabiduría o consejos para vivir mejor, no son simplemente una filosofía o una enseñanza moral. Jesús mismo dijo en Juan 6:63, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que sus palabras llevan dentro de sí el poder de transformar, de sanar, de dar dirección y de traer vida donde hay muerte. No son simples sonidos, son la esencia misma de Dios, transmitida a nosotros. Cada vez que Jesús hablaba, algo pasaba. No eran palabras vacías. Cuando le dijo al leproso, sé limpio, la enfermedad desapareció. Cuando le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, el hombre caminó. Cuando le dijo a Lázaro, sal fuera, un muerto volvió a la vida. Así de poderosas son sus palabras. No solo informan, crean realidades. No solo enseñan, restauran. No solo se escuchan, transforman desde dentro. Ahora, aquí viene lo importante. Sus palabras siguen teniendo el mismo poder hoy. No han perdido su efecto. La pregunta es, ¿estamos escuchándolas? ¿Estamos creyéndolas? Porque no basta con conocerlas, hay que recibirlas en el corazón y ponerlas en práctica. Jesús habló palabras de vida, pero muchos lo rechazaron porque no estaban dispuestos a dejar que esas palabras cambiaran su forma de pensar y vivir. Cuando permitimos que las palabras de Jesús nos llenen, nuestra vida cambia. Empezamos a ver las cosas de manera diferente. Donde antes veíamos un callejón sin salida, ahora vemos una oportunidad para que Dios obre. Donde antes vivíamos con miedo, ahora caminamos con confianza. Sus palabras nos sostienen en momentos difíciles, nos guían cuando no sabemos qué hacer y nos corrigen cuando nos estamos desviando. Son la brújula que nos mantiene en el camino correcto. Pero aquí hay algo clave. Las palabras de Jesús no solo cambian lo que pensamos, también cambian lo que decimos. Porque cuando nuestra mente y nuestro corazón están llenos de su verdad, nuestras palabras comienzan a reflejar su carácter. Dejamos de hablar desde el miedo y empezamos a hablar desde la fe. Dejamos de declarar derrota y comenzamos a declarar esperanza. Dejamos de hablar palabras que destruyen y empezamos a hablar palabras que edifican. En Juan 6, después de que Jesús dio una enseñanza difícil de aceptar, muchos de sus seguidores lo abandonaron.
No pudieron comprender sus palabras porque querían una enseñanza que se ajustara a su forma de pensar, en lugar de permitir que la verdad de Jesús los transformara. Pero Pedro respondió algo increíble. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió que no había otra fuente de verdad, que solo en Jesús estaban las palabras que podían sostener su vida. Aceptar las palabras de Jesús no es solo admirarlas, es vivirlas, es permitir que nos moldeen, que nos corrijan, que nos dirijan. Y cuando lo hacemos, no podemos quedarnos callados. Queremos compartirlas, queremos que otros las escuchen, queremos que más personas experimenten la vida que hay en ellas. Porque cuando realmente las recibimos, se convierten en nuestra fuente de esperanza, en nuestra roca firme, en nuestra guía constante. Cada promesa que Jesús dio es una ancla en medio de la tormenta. Cada enseñanza es un mapa para no perdernos. Cada palabra suya tiene el poder de levantar al caído, de restaurar lo que parecía destruido, de dar paz en medio del caos. Pero todo comienza con una decisión: abrir el corazón, escuchar con fe y caminar en obediencia. Si hay algo que necesitas hoy, búscalo en las palabras de Jesús. Si te sientes perdido, ahí está la dirección. Si estás cansado, ahí está la fortaleza. Si sientes que todo está oscuro, ahí está la luz. Porque sus palabras no solo informan, dan vida, espíritu y vida. Y si decides vivir conforme a ellas, nunca más serás el mismo. Número 10. No eres tú, es el Espíritu de tu Padre quien habla. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar el Evangelio, les advirtió que enfrentarían oposición, pero también les dio una promesa que cambiaría su manera de hablar. No sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Mateo 10:20. Eso significa que cuando estamos alineados con Dios, nuestras palabras dejan de ser solo nuestras y se convierten en un canal para que el Espíritu Santo hable a través de nosotros. No se trata de nuestra elocuencia ni de nuestra inteligencia. Se trata de permitir que Dios tome el control de nuestra boca y use nuestras palabras para traer verdad, consuelo y transformación a quienes nos rodean. ¿Cuántas veces nos hemos sentido inseguros al hablar de Dios con alguien? Nos preocupamos por no encontrar las palabras correctas, por no saber cómo responder o por no tener suficiente conocimiento bíblico. Pero Jesús nos recuerda que no estamos solos en esto. El Espíritu Santo es quien nos capacita, quien nos guía y quien pone en nuestra boca lo que necesitamos decir en cada momento. No es un esfuerzo humano, es un fluir divino. El Espíritu Santo no solo habla a través de nosotros en momentos de predicación o en circunstancias difíciles, también nos usa en la vida cotidiana. Cuando damos un consejo sabio, cuando animamos a alguien que está pasando por un momento difícil, cuando compartimos una palabra de esperanza con alguien que la necesita, estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos use como instrumentos de su amor. No se trata de forzar un mensaje, sino de estar atentos a su dirección y permitirle obrar a través de nosotros. Pero aquí hay algo importante. Para que el Espíritu hable a través de nosotros, primero debemos aprender a escucharlo. Muchas veces queremos que Dios nos use, pero no estamos en sintonía con su voz. Nuestra mente está llena de preocupaciones, de ruido, de distracciones. No podemos hablar lo que no hemos recibido. Por eso, la oración y la comunión con Dios son esenciales. Pasar tiempo en su presencia nos ayuda a discernir su voz y nos prepara para hablar cuando sea necesario. No siempre la respuesta es hablar. A veces, el Espíritu Santo nos guía a guardar silencio. Hay momentos en los que lo mejor que podemos hacer es escuchar y esperar la dirección de Dios.
Muchas veces sentimos la necesidad de decir algo por impulso, pero si no es el momento adecuado, nuestras palabras pueden ser más un obstáculo que una bendición. Aprender a discernir cuándo hablar y cuándo callar es una muestra de madurez espiritual. Cuando permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestras palabras, algo poderoso sucede. No hablamos desde nuestra carne, sino desde la verdad de Dios. Nuestras palabras llevan autoridad, traen consuelo, despiertan fe y pueden cambiar el destino de alguien. No porque nosotros seamos especiales, sino porque Dios usa a quienes están dispuestos a ser usados. Ser un canal del Espíritu Santo es un privilegio, pero también una responsabilidad. No podemos vivir desconectados de Dios y esperar que nuestras palabras tengan poder. Es necesario mantener un corazón limpio, una vida en santidad y una comunión constante con el Señor. Solo así nuestras palabras reflejarán su amor, su verdad y su propósito. Dios sigue hablando hoy y lo hace a través de personas como tú y como yo. No necesitas ser un predicador o un teólogo para ser usado por Él. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, a obedecer y a hablar cuando Él te lo indique. Cuando permitimos que Dios use nuestra boca, nuestras palabras dejan de ser simples sonidos y se convierten en un instrumento para transformar vidas. Porque no eres tú, es el Espíritu de tu Padre quien habla en ti. Número 11. La obediencia a la palabra como fundamento inquebrantable. Jesús nos dejó una enseñanza clara y directa. No basta con escuchar su palabra, hay que vivirla. En Mateo 7:24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí nos da una imagen poderosa: dos casas, dos cimientos, una sobre roca y otra sobre arena. Las dos pueden parecer fuertes a simple vista, pero cuando llega la tormenta, la diferencia se hace evidente. Así es la vida. Todos enfrentamos pruebas, pero solo aquellos que han cimentado su vida en la obediencia a la palabra permanecen firmes. Escuchar sin actuar es como construir sobre arena. Se oye bonito, se ve estable por fuera, pero en el momento de la crisis, todo se derrumba. Hay personas que llenan sus mentes de conocimiento bíblico, que pueden citar versículos de memoria, que hablan con elocuencia sobre la fe, pero cuando llega la prueba, sus acciones dicen otra cosa. No porque la palabra no tenga poder, sino porque nunca la hicieron parte de su vida diaria. Ser discípulo de Cristo no es solo saber lo que Él dijo, sino aplicar sus enseñanzas con convicción. Jesús mismo es la roca firme, su palabra es verdad inamovible. Cuando decidimos basar nuestras decisiones en sus principios, nuestra vida adquiere estabilidad. No significa que no habrá tormentas, pero significa que cuando lleguen no nos moverán de nuestro propósito. La fe verdadera no es solo teoría, es práctica. Y esa práctica se evidencia en cómo enfrentamos los momentos difíciles, en cómo reaccionamos ante la adversidad, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos está viendo. La prueba llega tarde o temprano. Puede ser una crisis financiera, una pérdida, una enfermedad, un conflicto inesperado. Es en esos momentos donde se revela en qué estamos realmente fundamentados. ¿Nuestra fe es sólida o se tambalea con el primer viento en contra? Cuando obedecemos la palabra, tenemos una base firme. No dependemos de nuestras emociones, ni de lo que el mundo dice, sino de la verdad de Dios, que nunca cambia. No podemos engañarnos. No podemos hablar de fe y vivir con temor. No podemos predicar amor y guardar resentimiento. No podemos decir que confiamos en Dios mientras vivimos llenos de ansiedad, porque nuestras palabras solo tienen poder cuando están respaldadas por hechos.
Cuando alguien vive lo que predica, su testimonio tiene autoridad, pero cuando solo se queda en palabras, su mensaje pierde fuerza. Ser hacedores de la palabra es más que una opción, es un mandato. No se trata de perfección, sino de compromiso. Todos tenemos áreas en las que necesitamos crecer, pero la diferencia entre un necio y un prudente es que el prudente hace algo al respecto. No se conforma con escuchar, sino que pone en acción lo que ha recibido. Y cuando una persona alinea sus palabras con su manera de vivir, su vida se vuelve un reflejo del poder de Dios. Hoy es un buen momento para hacer una pausa y preguntarnos, ¿en qué área de mi vida he escuchado la palabra, pero no la he aplicado? ¿Estoy construyendo sobre roca o sobre arena? Porque la buena noticia es que, sin importar en qué estado esté nuestra vida hoy, Dios siempre nos da la oportunidad de corregir el rumbo. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos alinear nuestro caminar con la verdad de Cristo. Hablar de fe es fácil, lo difícil es vivirla, pero cuando decidimos hacerlo, experimentamos la verdadera bendición de Dios. Nuestro destino se fortalece, nuestra vida se estabiliza, y cuando lleguen las tormentas, podremos estar seguros de que nada nos derrumbará, porque hemos edificado sobre la roca, y esa roca es Cristo. Número 12. Creer en la palabra de Jesús, aunque no veamos el resultado inmediato. Cuando Jesús le dijo al funcionario real, «Ve, tu hijo vive», Juan 485, 450, este hombre tenía dos opciones: quedarse ahí esperando ver algo con sus propios ojos o creer y caminar confiando en la palabra de Jesús. Eligió lo segundo. No pidió una señal, no dudó, no exigió más explicaciones, simplemente confió. Y mientras él caminaba en fe, su milagro ya había ocurrido. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde necesitamos un milagro, pero queremos verlo primero para creer? Oramos, pero en el fondo esperamos señales visibles antes de dar un paso. Sin embargo, la fe real funciona de otra manera. Jesús nos invita a creer primero y después ver el resultado. No porque tengamos que forzarnos a tener esperanza sin razón, sino porque su palabra es suficiente. Cuando Dios habla, la respuesta ya está en camino, aunque nuestros ojos aún no la vean. Este hombre estaba desesperado, su hijo estaba muriendo, su necesidad era urgente, pero en lugar de insistir en que Jesús fuera con él, confió en su palabra. Eso es lo que cambia todo. No se trataba de lo que él podía hacer, sino de quién era Jesús. Y cuando nosotros también aprendemos a tomar a Jesús en su palabra, dejamos de depender de lo que vemos y empezamos a depender de su fidelidad. Aquí hay algo poderoso. La palabra de Jesús tenía autoridad sobre la distancia, sobre el tiempo y sobre la enfermedad. En el mismo instante en que la pronunció, el niño fue sanado. Esto nos enseña que, aunque no veamos el milagro inmediatamente, en el mundo espiritual la respuesta ya ha sido dada. A veces, Dios actúa en el momento, y otras veces nos lleva en un proceso donde nuestra fe es probada. Pero el resultado siempre será el mismo. Su palabra no falla. La fe que declara antes de ver es la que abre el camino para lo imposible. Muchas veces hablamos de lo que sentimos, de lo que tememos, de lo que nos preocupa. Pero ¿qué pasaría si en lugar de hablar desde la duda, habláramos desde la confianza en lo que Dios ha dicho? La boca habla de lo que abunda en el corazón. Si llenamos nuestro interior con la verdad de Dios, nuestras palabras comenzarán a reflejar su poder. En lugar de decir, no veo salida, podemos declarar, Dios abrirá camino. En lugar de decir, esto no tiene solución, podemos decir, Dios ya está obrando, aunque no lo vea todavía. El milagro que Jesús hizo en la vida del funcionario no solo impactó a su hijo, sino a toda su casa. Esto nos recuerda que nuestra fe no solo nos afecta a nosotros,
Cuando decidimos confiar en la palabra de Dios, nuestro testimonio puede transformar la vida de quienes nos rodean. Quizás haya personas cerca de ti que necesitan ver a alguien caminando en fe para animarse a creer también. Nuestras palabras de confianza pueden traer esperanza a otros, pueden ser el puente que lleve a alguien más a conocer a Jesús. Así que la pregunta es, ¿estamos dispuestos a caminar sin ver? Porque esa es la verdadera fe. No una fe que espera evidencias, sino una fe que se lanza confiando en que Dios ya ha hablado. Y cuando hacemos esto, cuando nos atrevemos a declarar su fidelidad antes de ver el milagro, empezamos a vivir en una dimensión de fe donde lo imposible se vuelve natural. Jesús sigue hablando hoy, sigue diciendo, ve, tu hijo vive, sigue declarando sanidad, restauración, provisión y dirección. La clave está en si nosotros tomamos su palabra y caminamos en ella. No hay que esperar a que todo tenga sentido. No hay que esperar a ver resultados inmediatos. Solo hay que confiar, porque cuando creemos, el milagro ya ha comenzado. Número 13. Sí, sí, no, no. Hablando con verdad y sencillez. En un mundo donde las palabras han perdido valor, Jesús nos llama a recuperar la integridad en lo que decimos. En Mateo 5:37 nos da una instrucción clara. Sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto de mal procede. No está hablando solo de evitar mentiras, sino de una actitud de transparencia y verdad en cada palabra que pronunciamos. Hoy en día, la gente acostumbra a exagerar, a adornar sus respuestas, a hacer promesas sin intención de cumplirlas. Pero Jesús nos enseña que la verdadera autoridad en nuestras palabras viene de la credibilidad y la sinceridad. En la época de Jesús, era común que las personas juraran por el templo, por el cielo o por cualquier otra cosa para que los demás creyeran en su palabra. Pero esto demostraba que su palabra, por sí sola, no tenía valor. Jesús rompe con esa costumbre y nos dice que no es necesario jurar si vivimos con integridad. Si nuestro sí es siempre sí y nuestro no es siempre no, no habrá necesidad de adornos ni justificaciones. La gente confiará en nosotros porque sabe que hablamos con verdad. Cuando nuestras palabras son confiables, no necesitamos convencer a nadie con discursos elaborados. Nuestra vida misma se encarga de respaldar lo que decimos. La credibilidad se construye con el tiempo, con cada promesa cumplida, con cada respuesta honesta, con cada decisión alineada con lo que declaramos. Y esto es clave, porque si decimos algo pero hacemos lo contrario, nuestras palabras se vuelven vacías. Jesús quiere que nuestras palabras y acciones sean una sola cosa, que lo que hablamos refleje lo que vivimos. Piénsalo. ¿Cuántas veces has confiado en alguien solo para descubrir después que sus palabras no tenían peso? La falta de integridad en lo que decimos daña relaciones, rompe amistades, destruye oportunidades. Un compromiso no cumplido, una mentira disfrazada, una promesa vacía, todo eso nos va alejando de la confianza de los demás. Pero cuando hablamos con verdad, cuando nuestra palabra se sostiene sin necesidad de juramentos o explicaciones innecesarias, ganamos respeto, credibilidad y, sobre todo, reflejamos el carácter de Cristo. Hoy vivimos en una sociedad donde la apariencia es más importante que la autenticidad. Se buscan palabras que impresionen, se usan promesas exageradas para conseguir lo que queremos. Pero Jesús nos enseña que el poder no está en hablar bonito, sino en hablar con verdad. Nuestro sí debe ser firme y nuestro no también. La gente debe saber que puede confiar en lo que decimos, porque no jugamos con las palabras ni manipulamos la verdad para nuestro beneficio. Ser sinceros no significa ser duros o insensibles. Jesús hablaba con amor, pero nunca con doble intención. No usaba palabras para manipular ni para complacer a todos. Su hablar era claro, directo y lleno de verdad.
Y ese es el modelo que debemos seguir. Hablar con honestidad, con sencillez, sin necesidad de adornos, sin exageraciones, sin promesas vacías. Cuando vivimos así, nuestras palabras se convierten en un reflejo de nuestra fe. No solo decimos que somos cristianos, lo demostramos en la forma en que nos comunicamos. Cada vez que cumplimos lo que decimos, cada vez que evitamos la mentira, cada vez que nos expresamos con transparencia, estamos honrando a Dios con nuestra boca.